charlamos sobre este y otros asuntos a nuestro querido amigo el doctor Roberto de Vago. Un abrazo, Roberto, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Buenos días a todos. Gracias por un comentario previo a las informaciones de Juan Dillon. Yo creo que en Argentina hay muchos periodistas que entienden muy bien la pandemia, pero uno de los que entiende muy bien la pandemia y que la entiende y la expresa es Juan Dillon. Sí, claro, totalmente. Realmente es llamativo. Muy bueno. Sin duda, es un gran amigo de este programa y un periodista excepcional. Uh-huh. Bueno, gracias. Le voy a transmitir a Juan enseguida su comentario. Bueno, la cepa delta, doctor, ¿estamos enfrente de qué cosa? Estamos enfrente de un problema global, de la salud global con el coronavirus. Como hace 2 semanas charlamos acerca de este tema de que la transmisión intensa en diferentes partes del mundo y en la Argentina podía producir lo que se llama los cócteles virales, es decir, nuevas variantes, como la que estaba en la India y que podía poner en jaque a programas muy fortalecidos de vacunas, como es en los Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Y esto es lo que está ocurriendo en estas últimas 2 semanas, en el cual más del 90% de las variantes de circulación en el Reino Unido es una variante Delta. Esto es tan así que ahora ya inclusive usted va a escuchar y se va a escuchar en los próximos tiempos que se habla de un gen que se llama el gen S, porque la variante Delta tiene un gen que se llama gen S, que tiene la particularidad de tener una mayor transmisibilidad, incluyendo comparándose frente a la variante del Reino Unido, la alfa, que ya era de alta transmisibilidad, pero además tiene una característica que elude en algo al sistema inmunitario, tanto sea de las personas que han tenido la enfermedad o las personas que han sido vacunadas. Esto no quiere decir que las vacunas no sean eficaces, ahora lo podemos explicar, pero lo que sí podemos decir que es una variante de mayor transmisibilidad y que tiene una probabilidad de hospitalización que es casi 2 veces mayor, es 1.85, es casi 2 veces mayor que la tasa de hospitalización que había con la del Reino Unido, es decir, la variante alfa. O sea, es una preocupación sanitaria global, es lo que se llama, lo que en el mundo de la salud global es preocupación absoluta. Y además, mire, de los que tienen la infección en el Reino Unido, el 70% son personas no vacunadas. Vio que ahora hay diferentes pandemias. Perdone que a veces hago estas cosas figurativas del huracán, de los cócteles, etcétera, para poder explicarlo. Pero ahora hay pandemias diferentes. Por ejemplo, la pandemia de los Estados Unidos, figurativamente lo estoy diciendo, es la pandemia del no vacunado, es decir, el 30% de las personas que no quieren acceder por ser reticentes a la vacunación. Entonces ahí está focalizado ahora la infección en Estados Unidos con las variantes de circulación de Estados Unidos, que no es mayoritaria Delta. Entonces ese es un tipo de pandemia específica. Después está la pandemia de los países donde no acceden a la vacuna. Latinoamérica sigue en la pandemia con las variantes de Reino Unido, Manaos, la variante andina. Entonces estas variantes producen otro tipo de epidemiología, otro tipo de situación epidemiológica. Y ahora está esa pandemia específica o esos brotes específicos pandémicos que tienen que ver con esta variante Delta que pone en preocupación a los países que tienen alta tasa de vacunación con una dosis o con 2 dosis. ¿Y por qué quiero explicar esto? Porque yo que siempre se termina discutiendo si hay vacunas mejores o no vacunas mejores. Hasta ahora decíamos todas las vacunas, la que atraviesa la piel
es una buena vacuna porque uno accede rápidamente a una protección que disminuye la probabilidad de fallecimiento a las 4 semanas. Pero en estas variantes, si uno compara, por ejemplo, las vacunas de ARN, Pfizer en Reino Unido, la eficacia de la vacuna de Pfizer del Reino Unido para la variante alfa, que tiene un gen S negativo, esa variante tiene 92% de eficacia. Ahora, para la variante delta, esta con este S, con este gen positivo S, tiene 79%. O sea, hay una reducción en la eficacia. Y estamos hablando con 2 dosis. Con una dosis, la reducción de la eficacia es menor. Y si hablamos de las vacunas de AstraZeneca, tienen 75% de eficacia para las variantes del Reino Unido alfa y tiene 60%. O sea, pone en preocupación y pone también en alerta también a los países que hasta ahora ampliaban su base de primera dosis, para que no solo la base de primera dosis sea ampliada, sino las personas que tienen riesgo de comorbilidad tengan que recibir la segunda dosis. Y eso le pasa, Roberto, a los propios británicos. Exactamente. Claro, ni hablar de los argentinos, obviamente. Acá no está la variante Delta, entiendo, pero a los británicos les ha pasado eso. Alguna detección no comunitaria. O sea, personas que fueron detectadas al ingresar al país. Pero como usted sabe, y ahí es el comentario de Willy, buenos días, no es, vuelvo, siempre repito esto para no tener tanta repercusión después en lo que me dicen. Hablo desde la ciencia. En la Argentina, en Latinoamérica y en la Argentina, las metodologías que utilizan desde el punto de vista genómico para la detección de variantes está siempre un poquito atrasada. Porque si yo quiero solamente detectar a los que entran por un aeropuerto, y la gran mayoría de los test vuelvo a decir, son detección de antígeno, estoy también no teniendo una frontera absolutamente impermeable. Entonces, debería tener en hospitales centros centinelas, pero de alta tasa de búsqueda. Yo, por ejemplo, tengo amigos en los Estados Unidos, en Johns Hopkins, etcétera, en los cuales ellos dicen, ¿cuál es la tasa de detección de variantes en tu hospital hoy? Ellos tienen una tasa de detección más o menos del 15 al 20%, o sea, el 15 al 20% de las personas que entran a una terapia intensiva en los hospitales de Estados Unidos se le hace estudio genómico, porque no es solo lo que yo veo de circulación en los pacientes ambulatorios o cuando entran en los aeropuertos. Tengo que también saber en los que llegan al punto final en la terapia intensiva, que esos son los que podrían tener esas variables, esas variantes que los llevan a las terapias intensivas. Entonces, no es una alerta, pero sí la Argentina, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, va a tener que ver realmente en sus reuniones cuál es la próxima estrategia, la estrategia de vacunación de Argentina ahora que está recibiendo vacunas. Es decir, las vacunas que recibe es para ampliar gente joven de primera dosis o es para completar la segunda dosis de los que tienen factores de riesgo cuando posiblemente en las próximas semanas, ojalá esto me esté equivocando, tendremos circulación de Delta en la Argentina. Claro, Roberto, nos quedan por lo menos 2 preguntas muy importantes. ¿Usted es tan amable de esperarnos en línea 2 minutos? Sí, por favor. Genial, es el doctor Roberto, es Roberto, ¿eh? No, por favor. Bueno, hay una pregunta de Willy y una mía para terminar. Willy, adelante. Gracias, Doc. La pregunta es, ¿cuál es la opinión suya o qué se sabe de la discusión que hay alrededor justamente de la vacuna de AstraZeneca, que es la que ahora es la gran apuesta en Argentina? Porque tengo entendido que hubo decisiones en Italia y en Chile respecto de esta vacuna. No me acuerdo si era prohibirla para los menores de 45 años. ¿Qué es lo que está pasando a su juicio con la vacuna de AstraZeneca, Doc? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. En los países donde se accede a un menú de vacunas,
los gobiernos y los estados sanitarios deciden a qué grupo de personas asignan tales o cuales vacunas. ¿Por qué quiero decir esto? Lo digo porque las vacunas vectoriales, específicamente la vacuna de AstraZeneca, tiene un riesgo de tener un efecto adverso de trombosis y trombocitopenia, es decir, caída de plaquetas, que es extremadamente raro, es mucho menor que el riesgo de tenerla, y que si uno tuviese la infección y tener, porque tiene mucho más riesgo si tiene la infección de tener ese mismo, un efecto similar. Entonces, en los países donde aparecen esos efectos adversos y se dispone de otras vacunas, se ajustan las indicaciones. Por eso que Chile, por debajo de 50 años, de 40 años, hace unos días eran mujeres, ahora le agregaron varones, porque no es una cuestión de género. Antes se pensaba que había una mayor predisposición y que era casi único un efecto adverso en mujeres menores de 50 años. Hoy se sabe que hay también varones. También, y la información hoy en el mundo de la democratización y la información rápida, van a escuchar que en Brasil también se pausó la vacunación de AstraZeneca en las mujeres embarazadas. En Italia solamente para un grupo poblacional de personas más mayores de 60 años, porque acceden a otras vacunas. Ahora, en el acceso latinoamericano a las vacunas, es mucho más el beneficio de acceder a las vacunas que pensar que uno va a tener una probabilidad, que una persona cada millón de vacunados va a tener una reacción adversa, que hoy por hoy, con el diagnóstico precoz, tiene tratamiento. O sea, no es que esa reacción adversa termina en un evento fatal, ¿no? Claro. Bueno, doctor, por último, en el caso argentino estamos viendo un descenso de casos del orden del 20% en los últimos 14 días, pero un aumento equivalente, un poquito más 23, en el número de personas fallecidas, ¿no? Tenemos menos casos, pero más muertos. ¿A qué obedece esta ecuación? Al impacto de las 4 semanas anteriores. Es decir, ese impacto de las 4 semanas anteriores, que ha bajado la edad de promedio de las personas. Ante las personas, más del 80% de las personas fallecidas eran mayores de 60 años. Hoy eso ha caído, y al caer la tasa de mortalidad en los mayores de 60 años, los afectados están entre 40 y 60, y son personas que utilizan más tiempo las terapias intensivas. Y entonces, las complicaciones también aparecen tardíamente, con eventos fatales, razón por la cual esto es lo que estamos viendo. No es como decíamos el año pasado, estamos viendo la realidad de hace 3 semanas. No, hoy vemos el día en que lamentablemente personas nos muestran los datos de las personas que fallecen, es un reflejo de las 4 semanas. Yo tengo la visión y la esperanza que el mes de julio caiga notablemente la tasa caiga el número total de fallecidos, de lamentables fallecidos diarios. Okay. En julio. En julio, sí, okay. sí. Creo que si no nos equivocamos, podría ser muy significativa la reducción de la mortalidad, de la reducción de la cantidad de casos diarios en el mes de julio. Esto siempre va a depender de lo que por lo que usted Marcelo me llama, va a depender de la circulación mundial, y en la Argentina de la nueva variante Delta, que vuelvo a decir, el problema de la variante Delta es que tiene algo en un gen, que es el gen S positivo, que es la que le da esta mayor preocupación, y era lo que hablábamos hace 2 semanas y antes, de los cócteles virales, que uno tiene que contener la circulación del virus, no solo para evitar las muertes de las personas y las complicaciones, sino también para evitar esa circulación que genera estas variantes, y que estos genes van modificándose
y pueden producir preocupaciones nuevas. El doctor Roberto de Bach, tan amable con nosotros como siempre y con el público de Radio Mitre. Un abrazo, Roberto. No, gracias a ustedes, son muy generosos. Hasta luego.